Vamos a hablar hoy de micofenolato y aciatropina. ¿Listo? Entonces, lo primero es que el número de publicaciones en trasplante a nivel de micofenolato, pues inicialmente en el 2005 eran demasiadas y ha ido pues bajando en el tiempo debido a su aplicación, pues en los múltiples estudios, tanto de mantenimiento como de inducción, de mantenimiento de estos pacientes con trasplante renal. Para hablar primero del micofenolato, entonces hay que hablar de una cosa que se llama la síntesis de la purina. La síntesis de la purina, entonces, primero hay un nucleótido de purina, ¿sí? Ya les voy a sacar el puntero. Nucleótido de purina, este nucleótido de purina, entonces, lo que va a hacer es producir un intermediario que es la ribosa 5P, que con el ATP y una enzima, que es una sintetasa, me va a producir la 5-fosforibosil 1-pirofosfato. De esa 1,5-ribosil 1-pirofosfato, entonces me va a llevar a producir una molécula que es el iosin monofosfato, y de ese iosin monofosfato yo me puedo ir por dos vías. Una que es para la producción de GTP y otra que es para la producción de ATP. La vía del ATP se va a hacer por la vía de la adenilato succinato, ¿sí? Y va a producir pues ATP. Y por la otra me voy a ir por la santina monofosfato, y de la santina monofosfato voy a producir GTP. Entonces, como tal, estas dos vías van a ser lo que va a ser la regulación tanto de la producción de GTP como ATP y de la DNA a partir de otras moléculas, de otros canales enzimáticos. Entonces, normalmente, las dos enzimas, que es la sintetasa del ribonucleótido, entonces va a producir estimulación. Por estimulación, entonces produce GMP, GDP y GTP, y por inhibición va a producir AMP y ADP. Esas dos funciones, entonces, una va a ser estimulatoria para producir más síntesis de ADN y la otra va a ser inhibitoria. Entonces, normalmente lo que se suprime, entonces va a disminuir un poquito la adenosin monofosfato y va a aumentar un poco la guanosin monofosfato, y de ahí me voy a producir más pues síntesis de ADN. ¿Qué pasa cuando yo coloco el micofenolato? El micofenolato fue descubierto en 1969, ¿sí? Normalmente es un inhibidor reversible de esta molécula que es la IMPD, ¿sí? Y lo que hace es, digamos que inhibe funciones a nivel del linfocito, ¿sí? Y por otras vías, digamos, enzimáticas, digamos que hay otras vías de salvamento, por ejemplo, por la vía de la guanina, con unas alteraciones enzimáticas, los pacientes pueden producir también alteraciones a nivel del sistema nervioso central y pueden producir gota, ¿sí? Entonces, digamos que, y por la vía de la ADA, pues de la ADMP, puedo producir inmunodeficiencias combinadas. Entonces, dependiendo de a dónde se vaya la vía enzimática, en la degradación o en la síntesis, voy a producir una reacción o voy a producir otra reacción. Entonces, el agotamiento normalmente de esta deoxiguanosina, ¿sí? Es el principal mecanismo, por ejemplo, de inhibición de la producción de linfocitos. Y es importante porque este medicamento no inhibe la producción de interleuquina 2, lo que hace es que bloquea el ciclo celular a nivel de G1 y por eso no se va a producir como tal más síntesis, pues más producción de linfocitos. Entonces, los nucleótidos de guanosina son agotados, inhiben la síntesis de purina de nuevo, ¿sí? Al agotarse en esta guanosina, entonces esos nucleótidos inhiben la producción de la deoxiadenosina trifosfato y el DGTP, que se requieren para la síntesis de ADN y la división celular. Normalmente, entonces, esto va a ser lo que se va a producir en este tipo de pacientes. Entonces, ya sabemos que, pues, como tal, también la vía pues va a producir una síntesis alterna. Esa síntesis alterna va a producir entonces como tal tres moléculas que van a ser la guanosina, la guanina y la hiposantina, y por ahí derecho entonces se va a ir por otra vía a producir ácido úrico, que es como la otra vía que también conocemos.
El micofenolato, entonces, es un potente inhibidor de la proliferación del linfocito B y el linfocito T, induce apoptosis del linfocito T, bloquea el linfocito activado a nivel del ciclo celular en la fase G1, es un producto de la fermentación del Penicillium brevicopatum y de hongos, y normalmente en los ratones, entonces, el AMP suprime la inducción de linfocitos T citotóxicos y el rechazo también de células halogénicas, que sería otra de las funciones, y es 5 veces más potente como inhibidor en la isoforma 2, que es en la producción de linfocitos, que se expresan en los linfocitos T y en los linfocitos B. Fue descubierto por Gocio en 1893 y se demostró que tenía una débil actividad antibacteriana. Su mayor actividad, entonces, va a ser la inhibición de la enzima, que ya vimos en dónde está pues como en el diagrama, y fue identificada en 1969. Va a ser una molécula, pues, como dosis dependiente, y dependiendo de esa dosis a la que le estemos administrando, entonces se ha visto que puedo tener una disminución en la generación de linfocitos T cetotóxicos. Esto fue en ratoncitos, en donde se miraron varias cargas, o sea, el control, 50 miligramos por kilogramo, ¿sí? Lo que se vio es que dependiendo, pues, como tal, de la cantidad, o sea, si yo le ponía más cantidad, ¿sí?, del micofenolato, yo iba a generar una supresión o una lisis mucho más cargada de ese linfocito T citotóxico. Por otra parte, entonces, ese ácido micofenólico también va a inhibir, pues, como la producción de linfocitos, pero además de eso, de otras células, por ejemplo, como son las interleuquinas, las células endoteliales, los factores de crecimiento, ¿sí? Y aquí podemos ver cómo, dependiendo de la concentración, a mayor concentración, se va a producir un mayor control de todas estas líneas celulares por medio del micofenolato. El micofenolato, entonces, también dependiendo del porcentaje de penetración, ¿sí?, va a inhibir tanto células CD4 como células CD8, ¿sí? Y es por eso que sirven en las terapias de mantenimiento en los pacientes, pues, con trasplante renal. Entonces, inhibe la proliferación de linfocitos B humanos y la producción de inmunoglobulina, suprime la producción de anticuerpos, puede suprimir el proceso de maduración, reduciendo la expresión del CD40 y el CD86, que es la señal 2 de coestimulación, y reduce el reclutamiento de monocitos en los sitios de rechazo y la inflamación del injerto, y hay una disminución en la producción de interleuquina 1. Entonces, la interleuquina es muy inflamatoria, digamos que también, entonces, por eso sería una partícula antiinflamatoria. Esta, como tal, entonces, es el porcentaje de inhibición, va a inhibir la L-selectina, el BCAM, que son las que van a estar implicadas en todo lo que es la recepción, ¿sí?, de las partículas inflamatorias, el reconocimiento y el anclaje de esas partículas. Como tal, entonces, tiene una biodisponibilidad. Va a depender la biodisponibilidad si es mofetilo o si es de sodio. Entonces, la biodisponibilidad del micofenolato mofetilo es del 93% y del de sodio es del 72%. Hay cosas, por ejemplo, como los antiácidos, que pueden inhibir su absorción, entonces más o menos disminuyen la absorción en un 20 a un 40%. De este micofenolato, entonces, lo que pasa a nivel del estómago es que hace una deesterificación, y al hacer una deesterificación se puede dividir en dos moléculas, una que es la AC, digamos, que es una molécula inactiva, y la otra que es la EMPGA, que es una molécula activa, y dependiendo de la actividad de esta molécula, entonces va a hacer una circulación enteropática, y esa circulación enteropática va a permitir que el paciente tenga un segundo pico en el plasma del medicamento, más o menos a las 6 a las 12 horas. Entonces, es muy importante. Es metabolizado en el hígado por procesos de gluconoreación mediante la glucuronil transferasas,
que es como lo que se puede producir, se une a la albúmina más o menos en el 98%, la absorción es 1 hora y el tiempo de vida media es más o menos de 17 horas por este proceso de circulación enterohepática. Depende también de si es, digamos, es de sodio o mofetil, ahorita lo vamos a ver. Entonces, si es de sodio, las concentraciones máximas van a ser de 2 a las 2.5 horas. Va a tener básicamente, y la concentración del mofetilo es de máximo 0.75 a 1 hora. La absorción del micofenolato se produce, digamos, antes de llegar como al tracto gastrointestinal distal, mientras que el de sodio se va a quedar mucho más tiempo y va a tener que tener pHs a nivel de 5,5 y 6, entonces por lo tanto se retrasa la entrega. Esto permite que no sea tan tóxico el medicamento, entonces es por eso que, digamos, a nivel gastrointestinal se va, pues si el paciente tiene como reacciones adversas, se prefiere más el de sodio. Hay estudios que dicen que son iguales, pero hay estudios que dicen que sí disminuye los efectos adversos. La equivalencia normalmente es de 720 miligramos día, mientras que el mofetilo es de 1000 miligramos día, ¿sí? Entonces, está más o menos cuánto yo tengo que hacer de equivalencia. La unión a proteínas es del 97%, como ya habíamos dicho, y el tiempo de vida media, entonces, de 8 a 16 horas, versus el mofetilo, que es de 17 horas, y digamos que el uso concomitante con inhibidores de la calcineurina va a disminuir esa biodisponibilidad del micofenolato porque van a actuar a nivel de una enzima similar intestinal en un 70% cuando normalmente la biodisponibilidad es del 90%. Las presentaciones, entonces, viene de Roche, de Cipla Limitada, de Novartis, ¿sí? Normalmente vienen cápsulas de 250 y 500, 1 gramo, se da una dosis más o menos de 1 gramo cada 12 horas, ¿sí? Y la de sodio, entonces viene de 180 y 360, y la dosis es más o menos de 720. Se dice que en los afroamericanos requiere una mayor dosis asociada. Dentro de los efectos adversos, entonces la principal complicación o consecuencia es la toxicidad gastrointestinal, entre ellas, entonces se va a decir que produce ulceración de la mucosa, erosiones y necrosis pues, en el estómago, el intestino delgado y el intestino grueso. Se dice que hay una evidencia de atrofia de las vellosidades del duodeno, enterocolitis erosiva del intestino delgado, muy parecida o muy similar a la enfermedad de Crohn. Y toda esa reacción en algunos estudios se dice que es dosis dependiente y que va a ser menor cuando, digamos, pues habían unas presentaciones que eran IV previamente, entonces esas presentaciones, digamos, IV tenían menos reacciones de este tipo. Se dice que normalmente se debe más a la exposición sistémica del ácido micofenólico glucurónido. Y el metabolito primario, digamos, del mofetilo es idéntico, ya que después pasa pues tanto de oral como intravenoso, entonces dicen pues que no está asociado pues como a que fuera porque fuera por vía oral, pues a veces que dice que es pues como mala función sistémica en algunos artículos, en otros dice que sí puede haber un efecto directo toxológico a nivel de la célula por este mecanismo. Entonces, aunque la célula no linfoide puede limitar la vida del salvamento para sintetizar la síntesis de purina, a pesar de eso, la inhibición de la enzima, pues de la enzima que inhibe el micofenolato, algunas células a nivel del epitelio intestinal digamos que pueden ser afectadas por esta misma inhibición enzimática y ahí es donde se va a producir el daño de esa célula en su regeneración y en la capacidad de recuperarse de los daños y por lo tanto digamos que este sería el mecanismo a nivel localizado que se produciría por la toxicidad por el micofenolato. Hay unas cosas o unas etiologías asociadas a la gastroenteropatía que presentan estos pacientes, entonces pues tengo que descartar que no vaya a tener una infección oportunista asociada, tengo que mirar pues la toxicidad local como ya vimos que era por esta vía de salvamento y también hay que mirar que hay una toxicidad directa por el hidroetil morfoline, que es como el éster del mofetilo, cuando se va
desintegrando, digamos, en biomoléculas, y también va a haber un efecto antiproliferativo sistémico o por combinación por el inhibidor de la calcinurina que me va a producir alguno de los efectos a nivel gastrointestinales. Entonces, digamos, hay estudios en donde en algunos pacientes con todas esas reacciones adversas, pues han decidido si continuar o descontinuar el mofetil. Entonces, por ejemplo, un paciente que no tenga síntomas gastrointestinales, pero continúa con el mofetilo, la pérdida del injerto apenas va a ser del 12.9%, ¿sí? Mientras que si yo tengo síntomas gastrointestinales y continúo con el mofetilo va a ser del 17%, pero si yo descontinúo el mofetilo y tengo además de eso síntomas gastrointestinales, la pérdida del injerto se va a subir a los 4 años al 29.8%, y es por eso pues que es importante mirar de qué otra forma yo controlo como tal esos síntomas para evitar pues como la suspensión del micofenolato. Digamos que es un metabolito tóxico y activo del ácido micofenólico. Hay dos mecanismos que se producen, que han descubierto, digamos que pueden ser los tóxicos directos a nivel gastrointestinal, que es esta, que es la acil-MPAG, ¿sí? Y a esa acil-MPAG, digamos que va a ser la que va a hacer el efecto tóxico a nivel de las células por su capacidad de formar proteínas. Hay otra vía que se ha visto, que es la UDP-glucuroniltransferasa, ¿sí? Que está presente en los microsomas del intestino y produce mucha, pues la molécula inactiva de la degradación del micofenolato, y eso va a tener efectos tóxicos a nivel gastrointestinal de la mucosa. Esa sería pues como otra cosa. O hay otra que es la N-hidroxietilmorfolina, que es un derivado de la hidrólisis de lo mismo y produce irritación local. Entonces van a ser pues como varias las vías que se pueden producir para determinar esos síntomas gastrointestinales. Hay otros efectos que también se pueden dar en estos pacientes, que son el compromiso hematológico, leucopenia en un 23 a un 46%, neutropenia entre el día 1 y 180 post-trasplante, anemia en un 26 a un 43%, la anemia normalmente es hipocrómica, trombocitopenia en un 24 a un 38%, anemia plásica cuando se usa concomitantemente otros inmunosupresores y malignidad tipo PTLD. Hay compromiso gastrointestinal, entonces puede producir dolor en el pecho, taquicardia, hipotensión, y pues se dice que es categoría de, o sea, es teratogénico a nivel, digamos, de las pacientes embarazaditas, y habría que pues mirar eso también. No produce neurotoxicidad, que sería pues como una de las cosas asociadas. Entre los efectos infecciosos, entonces, puede estar asociado a sepsis en un 27%, a candidiasis en un 17 a un 22%, a infecciones por herpes en un 10 a un 21%, nefropatía por poliomavirus, leucoencefalopatía multifocal progresiva, citomegalovirus cuando hay dosis mayores de 3 gramos y reactivación de una hepatitis B o una hepatitis C. Se dice que todos esos, digamos, factores o alteraciones también se pueden producir, digamos, por antiácidos. Entonces, los antiácidos van a producir interacciones, disminuyen la absorción a nivel del tracto gastrointestinal del ácido micofenólico. Hay que mirar también el uso concomitante de ciclosporina porque suprime, pues, como toda la vida para producir la circulación enteropática de todos estos pacientes. Hay que mirar con los antibióticos, hay supresión también de la circulación enterohepática. Con la rifampicina, lo que hay una estimulación de la biosíntesis de la UGT, y entonces incrementa la depuración del ácido micofenólico. Hay un daño en la absorción, entonces puede producir diarrea. Hay un incremento en la fracción libre, por ejemplo, en la enfermedad renal crónica, y hay alteraciones a nivel genéticas que también me pueden producir esta alteración primaria. Entonces, es importante decir que todo eso entonces me va a disminuir la disponibilidad del área bajo la curva del medicamento, o sea, tanto de la concentración máxima como de la concentración mínima inhibitoria, y por eso digamos que es importante mirar con qué medicamentos los estoy mezclando. Entonces hay otros, por ejemplo, la colestiramina, interfieren con la circulación enteropática. Cuando hay ácidos y se administra aciclovir, ganciclovir o valganciclovir, hay aumento de las concentraciones plasmáticas, porque hay una competencia a nivel tubular de la secreción
y en presencia de una insuficiencia renal, entonces eso también hay que mirarlo. Acetropina y micofenolato inhiben los dos la síntesis de purina, se dice que no deberían de usarse combinado, y los inhibidores de la bomba de protones reducen el pH gástrico, y al reducir el pH gástrico, entonces aumentan la probabilidad de que este se desintegre mucho más fácil, porque acuérdese que él necesita un pH más o menos de 4,5, entonces si se desintegra antes va a producir mucho más alteraciones. La propuesta entonces es que, pues, que se hace es como monitorizar o hacer una evaluación en las primeras semanas post-trasplante, seguir pues como todos los cambios asociados a la inmunosupresión, mirar la toxicidad hematológica, mirar las diarreas intratables, ¿sí? Pues antes como de hacer un cambio en la inmunosupresión, pues debo de mirar como otros factores asociados que me puedan estar produciendo esos cambios antes de quitarlo. Hay un estudio pues, que se está haciendo y es mirar cómo la interacción con la CYP3A5, que es pues como el genotipo, tiene un efecto sobre la concentración tiempo del área bajo la curva del medicamento. Entonces se dice que de acuerdo a eso, pues yo podría tener menos efectos secundarios o más efectos secundarios del medicamento cuando lo sumo a tacrolimus. Entonces aquí me dicen básicamente que es como, se hizo pues como un estudio en donde se miraba la expresión y se miraban las dosis adecuadas según los niveles de tacro, si expresaban el CYP3A5 o si no expresaban el CYP3A5. Entonces, de acuerdo a los niveles de tacro, yo podría ajustar los niveles de micofenolato para evitar interacciones farmacológicas. Y como ven, entonces, por ejemplo, si yo no expreso, necesito una menos dosis, ¿sí?, del micofenolato, pero si yo expreso el gen, necesito una dosis mucho mayor para evitar pues como todas las interacciones asociadas, y eso es pues como lo que viene pues más adelante. Eso todavía pues acá no se puede, pero se podría mirar. En cuanto a la azathioprina, entonces la azathioprina es un profármaco de la conversión enzimática de la 6-metilcartopurina. Normalmente va a pasar a una molécula que es la 6-tiosina 5-monofosfato, y esa 6-tiosina 5-monofosfato se va a dividir en dos, que es la 6-metilmercaptopurina, que es para la síntesis de purinas, y la otra que es la 6-tioguanina nucleótido, que es para la incorporación de DNA. Entonces, normalmente va a ejercer también efectos inmunosupresores mediante la inhibición de la síntesis de ADN y ARN. Normalmente también produce otras dos moléculas que son inactivas por la vía de la xantina oxidasa, y digamos que pues es como la vía que se podría mirar en este paciente. Las reacciones enzimáticas que se producen para poder hacer apoptosis, daño del DNA, inhibición de la síntesis, de la vía de la síntesis por medio de la azathioprina, ¿sí? Son demasiadas, pero básicamente van a ser por dos enzimas, la tioporina metiltransferasa, que va a ser pues como inactividad de la vía, o la hiposantina fosforribosil 6-tioguanosina, que va a hacer que se active la vía y produzca como tal ADN. Entonces, la azathioprina no fue se generó en la década de 1950. Inicialmente era un agente antineoplásico para leucemia, pero en los últimos 25 años ha sido muy utilizado en inmunosupresor y trasplante de órganos. Su absorción es oral. Las concentraciones plasmáticas máximas va a ser pues va a ser un intermediario de la 6-metilcartopurina, y es un metabolito intermedio de la azathioprina. Normalmente se va a producir dentro de 1 a 2 horas. Es el agente de elección para mujeres que quieren quedar en embarazo porque digamos que es menos teratogénico que el micofenolato, entonces digamos que ahí sí se podría utilizar. Vienen tabletas de 50, 75 y 100, la dosis es de 3 a 5 miligramos por kilo. Combinada con esteroides, entonces solamente se disminuye la dosis a 2,5 miligramos por kilo día,
Digamos que la dosis ciscomprino, azatropina, ciclosporina y esteroides va a ser un poco más baja, de 1.5 miligramos por kilo día, y es muy importante hacer un monitoreo del recuento leucocitario semanal, porque básicamente este medicamento puede producir pues alteración a nivel de los leucocitos, leucopenias marcadas, si tengo una deficiencia de la enzima en algunos pacientes. Entonces, normalmente esto es un estudio en donde se mira la eliminación o el tiempo de vida media de la azatropina versus el tiempo de vida media de la 6-mercaptopurina. Entonces, miramos cómo el tiempo de vida media va a estar entre 9.7 y 28 horas, mientras que de la 6-mercaptopurina puede ir de 62 a 114 horas en paciente trasplantado renal. Y cuando el paciente tiene falla renal, ese tiempo se va a prolongar hasta 56 horas y de la 6-mercaptopurina hasta 74 horas, siendo mucho más tóxico, pues. Normalmente, entonces, este es un estudio en donde se ve cómo la alteración en la genotipificación de la tiopurina S-metiltransferasa va a producir mielotoxicidad en los pacientes trasplantados renales, y es muy importante entonces mirar cómo son las características de base de los leucocitos. O sea, este es un paciente con unos niveles de leucocitos basales, y posteriormente se va a ver cómo disminuye cuando hay un déficit enzimático. Entonces, inicialmente se veían en 10.000 los leucocitos y posteriormente bajaron a 7.300, pero cuando hay esta deficiencia o esta genotipificación alterna, también voy a tener una anemia asociada. Entonces, normalmente los pacientes tenían basalmente niveles de 10,8 y posteriormente a los 30 días presentaron niveles basales de 9,6. Entonces, hay que estar muy atentos a los cambios en el hemograma para poder determinar qué paciente va a tener el alelo mutante no funcional o qué paciente no se detecta mutación. Hay algunas interacciones que se pueden dar, digamos, con el medicamento azatropina. Entonces va a estar con el allopurinol, es una, entonces inhibe la hiposantina oxidasa y da mielotoxicidad. Con la ciclosporina y el micofenolato de inhibición de la circulación enterohepática y disminuye los niveles de ácido micofenólico, por eso no se deben de dar juntos. Y con los agentes antivirales también, como lo reportábamos en el micofenolato, inhibe la glucuronido micofenolato y inhibe la secreción tubular, y también pues da los mismos cambios anteriores. Este es como un estudio en donde se vio básicamente la azatropina, y dependiendo de la dosis, cómo hacía su presión en el receptor y si generaba como tal rechazo o cuál era su sobrevida a los 7 años. Lo que se vio en esto simplemente fue un estudio de 1985 a 1996, fueron el 65% pues venía de Europa, el 23.6% de América del Norte y el 10.8% de otros países, y la sobrevida a 7 años de los pacientes se vio más disminuida cuando normalmente los niveles de azatropina, ¿sí?, eran más bajos, ¿sí?, en dosis 1 a 1.5 miligramos por kilo, y los niveles de ciclosporina, o sea, combinando los dos, eran por debajo de 2 miligramos por kilo día. Se vio que la sobrevida del injerto era mucho más baja, del 60 al 68%, versus los otros que tenían unos niveles de azatropina por encima de 1.5, que tenían una supervivencia del injerto del 70%. Entonces es importante mirar que la dosis y la interacción entre los medicamentos puede actuar en rechazo en algunos pacientes dependiendo de la dosis administrada. Este es pacientes tratados con azatropina y esteroide que recibieron dosis altas de azatropina mayores de 1.5, tuvieron una supervivencia del injerto mucho mayor, ¿sí?, significativamente a los 7 años, entonces 61.3%, que los que recibieron bajas dosis, 43.4%, y aquí vemos como en los gráficos, entonces a mayor dosis va a haber, digamos, menor como tal, mejor sobrevida del injerto en estos pacientes.
En cuanto al micofenolato, entonces ya sabemos que hay una reducción también o una pérdida del rechazo de estos pacientes. Este es un estudio en Estados Unidos con 66.774 pacientes de 1988 a 1997. Se miró entonces o se comparó azathioprina versus micofenolato en los pacientes para mirar los diferentes regímenes de mantenimiento que se estaban utilizando. Los inhibidores de ciclosporina que se asociaban era la ciclosporina y el tacrolimus en los dos pacientes con un porcentaje o características similares. Y lo que se ve entonces es que la sobrevida del injerto va a ser de 85.6% para el grupo de micofenolato versus 81.9% para azathioprina. Digamos que en los años, ¿sí? Esa diferencia se aumenta, ¿sí? Entonces, la incidencia y los episodios de rechazo agudo durante los primeros 6 meses después del trasplante fue del 24.7% para el grupo de azathioprina versus el 15.5% para el grupo de micofenolato. Por lo tanto, digamos que el micofenolato sería pues un medicamento mejor a utilizar y vemos cómo en casi todos nuestros pacientes lo utilizamos, y el riesgo de pérdida del injerto secundario al rechazo crónico se redujo un 27% con la terapia con micofenolato en comparación con la azathioprina, teniendo pues un RR de 0.73, por lo tanto disminuye más o menos el 30% esa recurrencia de rechazo. Hay una cosa importante y es mirar también en el análisis de la pérdida de rechazo. Hay que mirar que los pacientes afroamericanos están asociados con mucha más pérdida y por eso requieren una mayor dosis para poder alcanzar pues como el mismo nivel y evitar su pérdida del rechazo. Hay que ver que el rechazo agudo entonces tiene un RR de 2.41, ¿sí? O sea, es mucho mejor el micofenolato en comparación con la azathioprina. Aquí se ve cómo entonces al pasar de los tiempos, entonces el porcentaje de utilización del micofenolato es más o menos del 70% debido a lo anterior, y el porcentaje de utilización de la azathioprina ha disminuido considerablemente en los últimos años. Este es otro de los estudios que se miró varias dosis de micofenolato versus azathioprina. Entonces se miraba azathioprina de 1 a 2 miligramos por kilo y micofenolato 1 gramo 2 veces al día o 1.5 2 veces al día. Se miró que como tal, pues en este estudio, la falla o el porcentaje de rechazo diagnosticado por biopsia fue mucho mayor en el grupo de azathioprina. Pues no muy considerable, pero sí se veía la diferencia en comparación pues como con el otro. Y este es otro de los estudios blindados. Se miró en 21 centros de trasplante, 4 de Australia, 11 de Europa, 6 de Canadá. Se miraron dosis de 1.5 gramos 2 veces al día, o sea, 3 gramos, o 1 gramo 2 veces al día, 2 gramos, y azathioprina 100 miligramos si el peso era inferior a 75 o 150 si era mayor a 75, y se asociaron con ciclosporina y corticosteroide, y se ve como a la azathioprina tenía un porcentaje mayor incidencia de rechazo, muy significativo a comparación con simplemente poner 2 gramos o poner 3 gramos en los otros pacientes de micofenolato, y la pérdida, entonces el rechazo fue mucho mayor, fue del 7.4% a nivel de la azathioprina versus solamente micofenolato, tanto 2 gramos como 3 gramos, que es apenas del 2.4% y 2.3%. Es importante, en este estudio se vio que las complicaciones mecánicas y pues la trombosis de la vena renal era como la más implicada en que estos pacientes tuvieran esta alteración. Entre los síntomas, entonces, es de descartar que el dolor abdominal, las náuseas, el vómito y la diarrea se presentaron mucho más en los pacientes que tenían una dosis más alta de micofenolato, al igual que la leucopenia, ¿sí? Que también se presentaba mucho más en los que tenían altas dosis de micofenolato. Entre otras reacciones adversas, entonces, que se presentaron fueron la hipercalemia, la hiperglicemia, la hiperbilirrubinemia, y las tromboflebitis. Entonces, digamos que habría que mirar eso. Estos son múltiples estudios que se han realizado desde el 2000 al 2012
para poder mirar y comparar como tal micofenolato y azatroprina. Aquí esto simplemente para decir que sí, que los dos tienen efecto en disminución de la muerte y los dos tienen disminución del rechazo, pero es mucho más pronunciado para el grupo del micofenolato. Y este es el estudio MIS, que también se ha visto pues como en múltiples de las revisiones que se miraron. Es un estudio en donde se miró primero micofenolato 1 gramo y azatroprina 100 miligramos, si eran menores de 75 kilogramos, y 150 miligramos si eran mayores de 75 kilogramos. La fase A eran los primeros 6 meses y la fase B era de 6 a 12 meses. No se vio una diferencia en este estudio a nivel de, como tal, los episodios de ni anemia, ni infección urinaria, ni alteración por citomegalovirus entre los dos grupos tratados pues como significativo. No había tampoco diferencia en neumocistosis carini ni en candidiasis sistémica, pues que es como algunas de las complicaciones o eventos adversos que se pueden presentar. En cuanto al rechazo, sí se vio un poquito más de riesgo, un Scorban 1 mayor de 2 para el grupo de la azatroprina, pero no fue significativo. Bueno, entonces aquí vemos cómo en este estudio, si no fue significativo la probabilidad del sobrevida, pues hay que mirar que, pues como diferentes estudios y ver los resultados para ver que pues no todo es realidad, no se sabe más adelante si sale otro estudio y pues dice todo lo contrario. Bueno, dependiendo de la dosis, entonces yo puedo estandarizar también si le va a poner micofenolato sódico. Entonces aquí era la seguridad y la eficacia de los regímenes basados en micofenolato sódico, pues según como la intensidad de la dosis. Lo que se ve es que una dosis intensa, entonces una dosis intensa es de 3.500 miligramos día, ¿sí? O pues en estos pacientes que primero se le daban del 1 a 14 días, luego se disminuía la dosis de los 15 a los 42 días a 2 tabletas por 720 miligramos día, y después y se comparó con la dosis estándar, que era 2 tabletas por 700 miligramos día. Entonces, la primera parte, digamos que se le daba una dosis mucho más alta, en los primeros 7 días se comparó con una dosis estándar en todos los pacientes. Eso fue en Alemania de junio del 2006 a mayo del 2008, y lo que se vio es que la proporción de pacientes en falla eran los que tenían una dosis estándar todo el tiempo, ¿sí? Los que presentaban más rechazo por biopsia eran también los que tenían una dosis estándar por tiempo. Entonces, digamos que pues en algunos pacientes uno podría intensificar la terapia. Dentro de las reacciones adversas, entonces, por ejemplo, que es pues como lo que uno más mira, y por eso es que se le pone más una dosis de terapia estándar que una dosis un poco más alta o intensificada los primeros 14 días, se vio que, por ejemplo, la anemia no había como una diferencia significativa, en la leucopenia tampoco había una diferencia significativa, y en la diarrea tampoco se presentaba una diferencia significativa. En lo único que sí se presentó más efectos adversos fueron las infecciones por becavirus, que sí se asociaba un poco más, según la dosis, a aumentar pues como el riesgo. Entonces, digamos que eso sería como lo único diferente, y por eso a veces se disminuye la dosis del micofenolato cuando encontramos pacientes con becavirus, o se suspende. Entonces, en el micofenolato, este es un estudio comparando el micofenolato mofetil versus el micofenolato sódico. Ya vimos que, pues, hay algunos estudios que dicen que con el micofenolato sódico tiene menos reacciones gastrointestinales, y para poder mejorar la tolerancia, digamos, gastrointestinal, se miraron 67 centros, 56 en Estados Unidos, 6 en Canadá, 5 en México. Normalmente, entonces, se recibieron 200 pacientes en el grupo del sódico y 200 pacientes en el grupo del micofenolato, y lo que se ve es que sí, efectivamente, el 46.2% tenía más reacciones adversas al micofenolato mofetil versus el 38.7% del micofenolato sódico, aunque si uno ve la estadística no es significativa la diferencia. Entre los otros síntomas presentados en donde no hubo una diferencia fueron los síntomas de distensión abdominal, diarrea, dispepsias, náuseas, flatulencia,
que serían pues constipación y vómito, algunos de los que también se podrían presentar en este paciente. El mofetilo se asocia un poquito más a constipación, entonces hay que mirar en esos pacientes, que es otra de las complicaciones que se puede presentar y estarla vigilando. Entonces, ahí también se miraron entonces a 30 días cómo era el porcentaje de cambio a nivel de los síntomas, tanto del tracto inferior como del tracto bajo, y lo que se dice es que con el sódico, sí, hubo un cambio mucho mayor en los síntomas, sí, aquí podemos ver que era de 0.3, 0.4, menos 0.4 en el cambio, mientras que aquí con el mofetilo solamente era el cambio de menos 0.2, y con eso entonces se puede decir que digamos que sería mucho mejor utilizar como tal el micofenolato sólico en estos pacientes. Bueno, vamos a poner la mascarita porque a mí sí. Listo. Entonces, bueno, vamos a ver, este es otro para mirar rechazo agudo y mejoría en la supervivencia, pero este ya sí es como la revisión sistemática que se ha sacado. Se sacaron 19 RCTs para poder mirar la diferencia entre micofenolato mofetil y azatroprina, y lo que se ve es que efectivamente, como tal, disminuye el riesgo relativo, ¿sí?, en esta subcategoría a nivel de rechazo, y es por eso que como tal de rechazo agudo del injerto, disminuyendo más o menos un 40%, y es por eso que se recomienda como tal usar el micofenolato mofetil. Las reacciones adversas en este metaanálisis fueron infección por citomegalovirus, ¿sí?, aunque no fue un R muy alto, leucopenia, anemia y malignidad, que fue el que se presentó con un RR de 1.17%. Y ya, muchas gracias.